de la mirada de Dios. Ni las grandes civilizaciones ni los movimientos que estremecen la historia nacen sin su permiso. Aun cuando los hombres creen estar escribiendo su propio destino, el Creador ya ha trazado los caminos. Y entre los muchos misterios que envuelven su plan, hay uno que sigue desconcertando al mundo. ¿Por qué permitió Dios el surgimiento del Islam? ¿Fue un accidente de la historia o parte de un propósito eterno anunciado desde los tiempos de Abraham? La fe puesta a prueba. Imaginemos a Abraham, anciano y cansado, mirando el horizonte del desierto. El Señor le había prometido descendencia, pero los años pasaban y su esposa, Sara, no podía concebir. El silencio de Dios se volvía pesado, y la esperanza parecía desvanecerse. Fue entonces cuando la voz de la razón humana habló más fuerte que la fe. Sara, en su desesperación, dijo a su esposo: «Toma a mi sierva Agar, quizá así tendré hijos por medio de ella». Abraham escuchó, y de esa decisión nació Ismael, el primer hijo del patriarca, el primogénito de la carne, no del espíritu. Pero aún en medio del error, la misericordia de Dios no se apartó. Años después, el Señor se presentó ante Abraham y le dijo: «Aún a Ismael he oído. He aquí, le bendeciré, le haré fecundo y multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación». No era un niño cualquiera. En su destino latía una palabra divina, una promesa que atravesaría siglos. 2 hijos, 2 pactos. Tiempo después, cuando Sara dio a luz al hijo prometido, Isaac, el hogar de Abraham se convirtió en un reflejo de la tensión entre la promesa y el esfuerzo humano. Ismael, el hijo de Agar, yacía en un rincón observando cómo el pequeño Isaac acaparaba la atención. Una simple burla entre hermanos bastó para encender el conflicto. Sara percibió que no podían coexistir 2 herencias bajo el mismo techo. Pidió a Abraham que enviara lejos a Agar y a su hijo. Y aunque su corazón se quebró, Dios le habló con autoridad y consuelo. «No te aflijas por el muchacho ni por tu sierva, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia». Así, una madrugada silenciosa, Agar y Ismael emprendieron su marcha hacia el desierto. El sol caía como fuego sobre la arena. El odre se vació. El niño lloró, y cuando todo parecía terminar, el cielo se abrió. «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho». Agar levantó su vista y vio un pozo, el agua de la vida en medio del desierto. El mismo Dios que había prometido, cumplía. Ismael creció, se hizo fuerte y se estableció en el desierto de Parán. Tomó esposa egipcia y engendró 12 príncipes, tal como el Señor había dicho. De ellos nacerían tribus y pueblos que poblarían la península arábiga. El eco de una promesa en la arena. Pasaron los siglos. Mientras la descendencia de Isaac recibía la ley y esperaba al Mesías, los hijos de Ismael se multiplicaban entre montañas y dunas. Eran hombres de desierto, comerciantes, guerreros, poetas. Sus corazones guardaban un recuerdo borroso del Dios de Abraham, pero sus manos levantaban ídolos de piedra. La antigua Caaba, que según la tradición Abraham e Ismael habían edificado para honrar al único Dios verdadero, se fue llenando de imágenes. 360 ídolos ocupaban el lugar de la adoración. El hombre había cambiado la fe por superstición. Sin embargo, cuando el silencio espiritual parecía absoluto, Dios volvió a moverse. En el año 570 después de Cristo, nació un niño en la Meca, Mahoma. Huérfano, humilde y reflectivo, creció escuchando los relatos sobre Abraham, y cuando cumplió 40 años, se retiró a meditar a una cueva llamada Hira. Allí, según la tradición, una luz poderosa lo envolvió y una voz celestial le ordenó: «Lee». Desde aquel momento comenzó a predicar que solo existe un Dios. El mensaje era sencillo, pero en una tierra dominada por la idolatría, se volvió revolucionario. De la soledad al poder. Rechazado y perseguido, Mahoma huyó a Medina, y ese éxodo marcó el inicio del calendario islámico. En esa ciudad logró unir tribus que durante siglos habían vivido en guerra. Bajo un solo nombre para Dios, Alá, surgió una fe que pronto abarcaría naciones. Cuando regresó a la Meca años más tarde, entró sin derramar sangre, derribó los ídolos de la Caaba y restauró el culto a un solo Dios. En apenas unas décadas, el mensaje de Mahoma había dado origen a un pueblo que se expandiría por 3 continentes. Así, sin que el mundo lo comprendiera, la palabra dada a Abraham se cumplía. Haré de Ismael una gran nación. Una promesa antigua despertaba de su sueño. El hijo del desierto, el olvidado, el expulsado, se convertía en el padre de una multitud incontable. Un plan que sigue vivo. Nada de esto sorprendió al Dios de los cielos. Mientras la humanidad debatía sobre credos y conquistas, el Señor cumplía su propósito oculto. El Islam no nació fuera de su control. Fue permitido para recordarle al mundo que hay un solo Dios soberano que levanta y derriba naciones conforme a su consejo eterno. Pero la pregunta queda abierta como una puerta entreabierta en la historia. ¿Qué papel cumple el Islam dentro del plan profético de Dios? ¿Es solo una religión más o una señal de los tiempos finales?
En la siguiente parte descubriremos las 3 razones bíblicas por las que el Señor permitió que el Islam surgiera y se extendiera, razones que revelan su justicia, su fidelidad y su perfecta soberanía sobre toda la tierra. Si esta enseñanza te ha edificado, apoya este mensaje dejando tu me gusta, suscribiéndote y compartiendo el video. Cada palabra que llega a un nuevo corazón puede transformar su visión de Dios y su propósito.